dice Unimark. Misterios de la vida. Así es. Aló. Estoy probando porque gente se quejó de que hablaba raro. No hablaba ahí raro, hablaba ahí muy bajo. Porque en un momento comenzaste a hablarle a la pared. No le hablé a la pared, moví nomás. Moviste mirando a la pared, así. Sí, pero lo que pasa es que no hablo tan fuerte como tú, que tenéis como a 20 metros el micrófono e igual te comís mi voz. Ya, luego de esa aclaración, vamos a comenzar nuestra segunda parte, porque sí, este es el único podcast que tiene partes. Porque así es la vida. Esta es la segunda parte de nuestro especial post 18, porque ya no es 18. 18 chicos. 18 chicos. Es el 18 chicos de la música chilena de Hermanos en Cuarentena. Perdón, Hermanos en Pandemia. Hermanos en Pandemia. Así que hay Hermanos en Pandemia. Ya. Bien, la idea original era hacer todo esto empezando desde 1990 a 2020. Pero eso hubiese significado infinitas horas y demasiada gente tirándose por un barranco. Sí, así que los divido en dos partes. La primera parte como hablando del presente, post 99 hasta el 2020, donde abordamos un variopinta cantidad de personajes. Y ahora vamos a revisar... ¿Qué pasó? Y ahora vamos a revisar todo ese periodo en el cual nosotros crecimos, que fue los 90. Un periodo que efectivamente, como hice en el resumen anterior, tuvo como un año muy específico, pero obviamente tenía un progreso. ¿Qué? Sí, pues sí. Eso es lo que te digo. ¿Qué? Obviamente la gente va a escuchar menos si tú comenzás a girar, el celular se te va al demonio y más encima... Micrófono, esto es un micrófono. Da lo mismo. El punto es, no podís comenzar a girar la cabeza, apuntar hacia abajo, entonces toda tu voz se te difumina. Eso es lo que se te dice. Nadie me dice nada. Bueno, eso es lo que me llega a mí, entonces ya. Ok, entonces hay que entender el contexto donde salió toda esta música. Y hay que empezar por el principio. Al principio este país estaba bajo dictadura. La dictadura se acabó, entre comillas, a través de un plebiscito. Y empezó lo que se llama la democracia. Y la música de los 80 era o balada o un rock medio sintético, que salvo Los Prisioneros, casi todos eran como rock electrónico, por así decirlo, o rock con bases electrónicas. Entonces, ¿qué pasó? Tienes cara de hacer algo. Sí, lo que va a ser... Bueno, es que es chistoso porque muchas de las bandas metaleras que vamos a hablar surgieron en los 80 en medio de todo esto. Sí, pero lo que pasa es que... para que no se me diga que soy un hipster, obviamente estoy hablando de las bandas que estaban en la escena notoria. Entonces, ¿qué nos topamos en 1990? En 1990 nos topamos con una banda llamada Congreso, que sacó su álbum, que justo no tengo el nombre del álbum. ¿Para los arqueólogos del mañana? Exactamente, para los arqueólogos del mañana, que lo sacó en el 89. Pero por esas cosas que obviamente el 89 era un año electoral y no había muchos bollos, como que el single más conocido de ese álbum... Voz en todas las esquinas, me parece. Así es, Voz en todas las esquinas. Es la canción más conocida, me da la sensación que la canción más conocida de Congreso. Los que dicen, ¡ay, hijo sol de luminoso! Esa en la práctica una canción de Joe Vasconcelos, por eso no la agregamos. Entonces empezamos con eso y claro, para el entorno, Congreso es una banda muy de nicho. O sea, de nicho. Nicho duro, o sea... De hecho hay un nicho más duro que fulano, que son miembros del Congreso, que es allá una banda de frontón de jazz. Y no la podemos escuchar por falta de tiempo, pero es parte de ese conjunto de la escena jazz fusión chilena. Así es. Entonces, Congreso tiene todo
elemento básicamente de avant-garde internacional que se le llama, folk rock, fusión latino. Entonces, tratar de decir no, si es solamente una sola cosa, es estar muy... y decir, voy a relajarme un poco, voy a escuchar algo piola y te sale Congreso, estáis tirados. Así es. Eso ya significaba un tema porque una banda como Congreso, que igual tenía tintes políticos, que apareciese, me estoy moviendo en el micrófono para que no hinchen las pelotas, para que apareciese ya en las partes más música, si de hecho apareció más música cuando vi ese video. Entonces, ya implicaba un cambio de paradigma de qué es lo que se podía escuchar más masivamente, si ese es el punto. Había harta música, pero como se estaba en dictadura, mucha música era considerada subversiva. Entonces, para que no le pasaran balas a esta pobre gente, obviamente se tocaban en circuitos mucho más pequeños. Claro, salvo los prisioneros que su popularidad, ojo que igual les costó ser vetados del país casi 2 años, su popularidad lo hacía más presente. Y hablando de los prisioneros, obviamente, si hay un hito de los 90 fue la aparición de lo que se llama el Mark II de los prisioneros, principalmente que era un dúo más la tecladista. González y Tapia sacaron Corazones, que marca efectivamente una diferencia muy radical de lo que fue Los Prisioneros 80. ¿Escuchaste Corazones? Sí, lo escuché. Me parece bien. ¿Por qué principalmente ya no es un álbum político? Para nada. Es un álbum... es un álbum biográfico. Exactamente. Ahora, quizás en el momento se pensó que era un álbum más pop por las temáticas, pero sí, es un álbum mucho más biográfico de la vida sentimental de Jorge González. Pero obviando la parte biográfica, es un álbum que debe ser el álbum mejor producido de Los Prisioneros. Bueno, de hecho, ese álbum se produjo afuera, en Estados Unidos. Y marca un quiebre muy notorio en cuanto a sonido de cómo deberían sonar los discos de la década de aquí en adelante. Yo creo que una de las razones de por qué El Corazones se le considera el mejor disco de Los Prisioneros es efectivamente como producto está mucho mejor acabado que los otros, entendiéndose que los otros eran mucho más de rock, mucha más actitud, pero es tan notorio el quiebre que es imposible no parar en ese detalle. Sí, pues, lo que va a ser... Y yo no ignoraría el tema autobiográfico, porque en ese álbum el que tiene todo el control es Jorge González. Entonces, con todo el control, él puede visualizar y llevar a la banda donde él quiere, sin tener que lidiar con la contraparte que es Narea. Porque en El Corazones claramente es Jorge González puro y duro. Si queremos hacer un símil, es más o menos lo que le pasó a Pink Floyd con The Final Cut. De hecho, yo estaba pensando ayer cuando teníamos que hacer este podcast que sí, no quería tocar el tema, pero ya que lo mencionaste lo voy a tocar. En muchos sentidos se considera que Corazones es el primer disco solista de Jorge González, más que un disco de Los Prisioneros. Bueno, más que mal marca el fin de la primera etapa de Los Prisioneros, pero es como tan personal y es tan Jorge González que de repente decir que es de Los Prisioneros igual puede sacar tal vez, considerando que un par de años más adelante Jorge González saca su primer disco solista, que es musicalmente la continuación directa del Corazones. Así es. A ver, lo que quiero notar del Corazones, o más bien de cómo tú puedes sacarle provecho al disco. Yo escuché El Corazones por primera vez este mes. Ahora, antes de que vengan silletazos virtuales de cómo no escuchaste el disco, no se dio. Pero para mi sorpresa, de las 9 canciones yo conocía 7. Y me las conocía más o menos bien. Lo que significa que hubo un muy buen trabajo de promocionar todos los sencillos que hay ahí. Ya sea en la radio, ya sea en
en los conciertos, porque salvo 2 canciones y la última que me llamó la atención, que parecía un tema de videojuego, un tema de videojuego RPG, todas las demás eran conocidas. O sea, imposible decir a ciencia cierta hoy no haber escuchado Corazones en el sentido de no ubicar algunas canciones. Todas las canciones que están ahí son hiper ubicables. Ahora, eso marcó gran parte de los 90, para ser sincero. No había otra banda, yo creo, que esté sonando. Muchas, o sea, claro, Congreso en un principio, Los Prisioneros en otras, pero todas las demás bandas todavía están en la parte subterránea del asunto. O estaban bajo la sombra de estos gigantes. Entonces ya después cuando, en el caso de Los Prisioneros, cuando terminaron de explotar, ese vacío comenzó a llenarse. O sea, implosionar, yo creo que es más fácil decir implotar, porque explotar en el sentido musical es que se expanden. Bueno, no, es que yo Derrumbarse. Ya, sí, se derrumbaron como banda. Uh-huh. Entonces saltamos ya, el fin de Los Prisioneros fue en 1991. Y como todo viene de poquito, claro, la entrada de Congreso permitió que otro grupo, que no lo escuchamos porque no se me prendió el foco en su momento, y ya. Pero yo lo amarro más a los Jaivas. Es que Iyapu apareció en 1991 con Vuelvo a vivir a mi país. Una de sus canciones más importantes. Entonces, unirlo a los Jaivas es otra cosa. Lo que pasa es que eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a 1995. Estamos en 91 y efectivamente, claro, el gran hito del 91 es el fin de Los Prisioneros. Sin embargo, eso permitió que, como ya Congreso había asomado no solamente el 89, sino el 90 con Aire Puro, sacaron 2 álbumes en menos de un año. Entonces los Jaivas, como ya tenían... Perdón, no los Jaivas, Iyapu. Como todas bandas relacionadas a la época, empezaron a poder publicar más libremente y sacaron efectivamente Vuelvo Amor, Vuelvo Vida, que la canción más conocida es Vuelvo para Vivir. Ahora, eso ya fue una banda igual que tiene su trayectoria, no es que haya aparecido, y ya fue una banda extraña, no. Ya por si acaso existe desde los 70. Igual que Congreso, igual que los Jaivas y muchas otras bandas. Pero de la nueva cepa apareció efectivamente una banda llamada La Ley, que también era finales de los 90, pero... Finales de los 80. Perdón, finales de los 80. Pero su primer disco, que es el Desiertos, que aquí el señor presente no me creía que existía, salió en 1989 en un cassette, que creo que tuvo 10 copias porque es súper difícil de pillar. Por eso en muchos sentidos el primer disco oficial de La Ley es El Doble Opuesto. Que, a ver, yo creo que es justo porque uno puede tener... El Desierto parece más EP que... No, bueno, es que no solamente eso. Lo que pasa es que uno creía que el disco se llamaba Desiertos porque estaba la canción Desierto. El Desierto estaba 2 veces, en el Desiertos y en El Doble Opuesto. Y aquí nuevamente la importancia del videoclip Prisioneros de la Piel, que están grabados en el desierto. Entonces, uno decía, puta, el disco se debe llamar Desierto. Y no. No, se llama Doble Opuesto. Bueno, ahí hay una banda que era en esa época liderada por Andrés Boe, que efectivamente trajo otra sonoridad, una sonoridad más parecida un poquito a YouTube. Entre YouTube y un poquito de... Por las guitarras. Por las guitarras, pero también el fuerte de los sintetizadores me recordaba un poco a... ¿Puede ser el New Wave británico? Sí, lo que pasa es que todas las bandas de los 80 chilenas tenían igual influencia en el New Wave británico. Lo que pasa es que... Pero acá es muy marcado. Sí, pero lo que pasa es que nuevamente hay un tema de producción y de cómo produce el disco para sonar distinto. Entonces, yo creo firmemente que La Ley escuchó el Corazones
y repensaron cómo a grabar el disco, porque si hay algo que tiene el Doble Opuesto y la discografía, la ley en general, es una muy buena calidad de producción. Entonces ya había señales de cambio de bandas, entonces y bandas que, por así decirlo, volvían. Entonces, bueno, lo que pasa con la ley es que la ley marcó como pauta por casi todo, 1991 y 1992. Sí. ¿Sí? Estaba pensando, y los sonidos de los 80, por momentos, hay canciones que, por ejemplo, me recordaron a Yes de los 80. ¿De la ley? Sí, ponte tu placer. Hay una parte que dije, estoy escuchando a Owner of a Lonely Heart. De más que sí, de más que sí. Y por momentos también me recordó Men at Work. No lo había pensado de esa manera. Pero sí, el año 92 fue el año principalmente en que la ley empezó a consolidarse. Tanto así que el 93 ellos seguían dando un poco de cátedra. Pero apareció otra banda al ruedo que yo creo que en los 90 principalmente apareció como la contraparte notoriamente marcada de la ley, que eran los Tres. Sí. O sea, a ver, los Tres sacaron el primer disco que es los Tres, que no sé si el 90-91. No es, sí, primero los tres y después se remata el cine. Sí, es que los Tres... ¿qué? Los Tres del 91, pero no recuerdo absolutamente nada de los Tres del 91. De hecho, el nombre de los Tres no me suena en mi memoria hasta 1993, con Se Remata el Siglo. Y estoy muy seguro que... A ver, ¿cuándo salió? Ah, obvio, ya. Lo que pasa es que a mí siempre me dio la sensación de que Se Remata el Siglo era del final del 92, porque tengo la idea que la primera vez que escuché No sabes qué desperdicio tengo en el alma, lo escuché en el verano del 93. ¿Y por qué se dio eso? Porque, como se debe saber, antes se rematan, o sea, se publican singles antes del disco. Entonces, lo más seguro es que ese single salió en el verano. Porque yo me acuerdo de haber vuelto al colegio y hablar de esta banda chilena que sonaba, cuya canción sonaba como Paradise City. Esa era la comparación innata al respecto, lo cual en cierto sentido yo creo que los Tres utilizaron esa canción para hacerse notar, porque los Tres como estilo es rock, casi rockabilly. Es rockabilly con blues, básicamente. Uh-huh. Ese musicalmente es el enfoque. Se paseó por muchos estilos, eso no hay cómo negárselo. Pero escuchar el bajo de los Tres, escuchar un bajo muy blues, los ritmos son muy rockabilly, por donde lo mire. Entonces, claro, como siempre en toda escena musical siempre va a haber una contraparte. Y los Tres nacieron, o de alguna manera se pusieron como la contraparte natural de la ley. Y si en Inglaterra teníamos esta comparación de los Beatles y los Stones, aquí en Chile eran la ley o los Tres. En ese momento sí era básicamente esa era la dinámica. Ahora, aquí empezó como a aparecer como la primera cabalgada de lo que se llama la nueva banda o la nueva ola de rock chileno en los 90s. Porque, bueno, aparte de los dos grandes, porque la ley y los Tres eran los dos grandes, apareció una banda que marcaba para mucho, pero murió, que es la Al Este. Lo que va, y si tenemos la ley y los tres haciendo rockabilly, qué sé yo, y la ley agarrando todo lo que es el New Wave, qué sé yo, para mí Al Este agarra todo lo que es el glam rock y glam metal gringo y lo pone en los 90 en Chile.
no hay cómo obviar eso. Es como el hermano perdido de, musicalmente hablando. Sí, pero yo creo que en ese sentido al este llegó tarde. Bueno, lo que pasa es que, y acá voy a usar una referencia de How I Met Your Mother, es básicamente lo que pasa en Canadá en esa serie. Que todas las corrientes, en Canadá todas las corrientes musicales llegan como 5 años tarde, a nosotros nos pasó lo mismo. Al este le pasó lo mismo. A nosotros también. Sí, pero es que, a ver, yo creo que... no sé si decirlo. Lo que pasa es que en Chile no hubo una banda grunge así como 100% grunge. Pero no significa que hayamos llegado así porque de alguna manera a finales de los 90 Chile como cultura musical ya está un poco alineado a lo que era al mundo, pero sí. Podría decirse que lo que pasó en Chile fue lo que pasó en Argentina a principios de los 80, que de alguna manera los argentinos se desconectaron de la escena mundial musical productora de Guerra de las Malvinas y Sí. generaron su propia corriente. Yo creo que Todos esos son fenómenos que parecidos que se dan, pero en Chile tomó otro rumbo. En el caso de la Argentina, las Malvinas, producto de las Malvinas, renegaron toda la influencia de rock británico. es verdad. Entonces eso marcó un poco un sonido muy distintivo del rock argentino versus el rock chileno o del rock pop chileno que agarraba mucho más esa influencia británica. En los 80. En los 80. En los 90 efectivamente al este el claro ejemplo de agarrar el glam que en Chile, claro, nuestros primos mayores, o sea, si nosotros ya somos viejos, los primos mayores son acabados. Entonces, ellos sí te podían contar millones de bandas glam, Poison, Rat. Aquí me acordé de los Simpsons. Spinal Tap. No. Y gracias, Whitesnake. ¿No somos Poison? Aquí dice que somos Rat. Para que vean. En fin, entonces sí, al este tuvo uno o dos temas, pero obviamente hay un límite del más conocido. Ahora, ese tema sonó mucho. Muchísimo. Piensen que hasta el día de hoy entienden cuando uno dice hay un límite, inmediatamente todos ustedes van a estar respondiendo que rompe el deseo. Para que vean La trascendencia de la canción. Efectivamente. Y bueno, otros que también empezaron a notarse más, Iyapu. Iyapu sacó en 1993 su disco llamado En estos días, que es el más conocido de Iyapu, porque tiene la canción Lejos del amor. Si ustedes no conocen esa canción, tiene que ser un puente porque es la canción, uno de los hitos más importantes de la música chilena. Si escucharon la rutina de Sergio Freire, ahí hace mención a una canción, o sea, una canción hiper conocida. Bueno, Sergio Freire tiene mi edad, así que obviamente él debe conocerla. Pero ya marcaba efectivamente una tendencia que las bandas, por así decirlo, ocultas de los 70, 80 con tendencias que no eran rock, estaban sonando fuertes. Ahora, estamos en 1994 y en 1994 pasan dos cosas como importantes. Claro, la llegada a Rock and Pop como radio, que no sé si en 93 o 94, me da la sensación que en 93, pero en 94, aparte de como la conciliación de Rock and Pop como radio, porque el año siguiente en su crecimiento se crea el canal, llega MTV. Y al llegar MTV, muchas de las bandas que existían empezaron a poner videoclips. Yo creo que no hay ningún hito importante ahí. Miento, hay un hito muy importante en la música chilena, que es la muerte de Andrés Bove. Sí. Yo creo que eso como que generó un poco un quiebre porque la ley está muy en ascenso y eso como que marcó un luto porque
haciendo memoria, no recuerdo ningún disco que salió en 94, salvo uno de unas bandas llamada, una banda punk, que en este momento, claro, los Fiscales Ad Hoc, no recuerdo, los Fiscales Ad Hoc es un nombre tan de culto que por lo menos en la radio no lo escuchaba. O no recuerdo ninguna canción de los Fiscales así que sonase masivamente, a contrario de Los Peores de Chile. Que Los Peores de Chile aprovecharon la... Espérense, que el público está... Ya. Entonces, el asunto es que... Estábamos en Los Peores de Chile, aunque a mí me saltó la duda de si el Victimize de Criminal es del 94. 95. ¿95? ¿Seguro? Vamos a verlo. La magia de la edición, porque podemos... Oh, no, tenéis toda la razón. Sí, yo me acuerdo que era el 94. Tenías toda la razón. Claro, entonces en MTV... en MTV, efectivamente, en MTV con la salida de... Con la llegada de MTV Latino, empezaron efectivamente a promocionarse bandas. Y entre ellas, los Peores de Chile. Y para mi sorpresa, yo juré que era un año después, pero no. En 94, Criminal hace su aparición con el Victimize. Ahora, Criminal es la banda de Anton Reisneger, que en la escena fue conocido más bien por haber fundado Pentagram en los 80. Ahora, ¿por qué es importante esta banda? Porque Pentagram a nivel internacional es indicada como una banda de culto que formó parte del movimiento del grindcore metal. De hecho, cuando Napalm Death vino la primera vez a Chile, tocó una canción de Pentagram con Criminal. Sí, po. Y yo me acuerdo, y hay otras bandas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando viene Incantation siempre trataba de tocar después de las bandas chilenas por el efecto Pentagram. Entonces, en ese contexto... Pero Incantation cuando lo vimos fue el que abrió todo, ¿o no? Fue Dorso Incantation, tenés toda razón. Sí. Pero el punto es que viene de ese linaje para crear una nueva banda y yo creo que dentro de la escena metal dura chilena marcó precedente Criminal. Bueno, yo creo que es la primera banda chilena de metal que empezó a rodar en MTV. Y de hecho, MTV, para promocionar los artistas rock latino, invitaron a varios personajes a varias actividades. De hecho, hubo un mundial de MTV, que era un mundial de verano, en que los buenos hacían, era como una gran gincana, y ahí estaba Anton. Una weá, un chancho en misa muy raro, pero él estaba. Entonces, así el nivel. Ahora, obviamente hay contacto de por medio, pero implica la capacidad de Anton un poco de seguir adelante con su producto. O sea, el que haya estado en MTV, hizo bien los contactos, hizo bien las movidas y aprovechó los recursos que tenía. Sí, me acordé, a propósito de Anthony y de tener mover los recursos que tenía, me acordé de la banda de Alfredo Levin, que tuvo que abrirle a Guns N' Roses en Chile. Sí. Y esa es una anécdota maravillosa. Sí, pero lo que pasa es que Diva fue... no sé si mencionarlo, o sea, de hecho de repente hueven a Levin por Diva, pero aparte de ser la banda de Levin, no hay nada más que decir. Sí, ese es el tema, o sea, es más bien, para mí es más bien entra parte del anecdotario, o sea, musicalmente yo jamás he escuchado a alguien que me diga, no, mira esta canción de Diva, jamás, pero esa anécdota cuando tuvieron que hacer tiempo para Axl Rose y que el pobre Alfredo Levin toda esa banda estaba diciendo, lo logramos, fuck, tenemos que seguir, nos van a matar.
Bueno, de hecho, le habían pedido, ya que estamos hablando del tema, que saliese de nuevo. Y como al principio lo pensaron, sí, sacamos de nuevo, pero alguien le dijo, no, los van a comer. No, esto este es el principio una muy mala idea. Ahora, nuevamente, volviendo al Criminal. Al Criminal y al tracto original. Claro, Criminal tenía toda la esencia de banda de metal. Claro, el problema de Criminal es que la voz de Anton en un principio siempre estuvo, en ese disco en particular, estaba muy apañada. Sí. Entonces, como que costó. Yo creo que a Anton más bien le costó calibrar la voz, porque yo te diría que yo diría que a partir del álbum Cáncer en el 2000 la voz ya es mucho más sólida. pero un poquito en el Dead Souls igual había una diferencia, o sea, hay una diferencia. Sí, pero yo te diría que en el Cáncer más bien la voz está bien consolidada. Todavía en el Dead Souls, si bien mejora, todavía que se apañe como que esos desniveles. Ahora, todo esto y ya es harto en la historia de la música chilena, llega a ser nada con 1995. 1995 es una explosión de música que es imposible empezar a agarrar. Empezando por que los dos grandes, que eran La Ley y Los Tres, sacan obras cúlmines como son La Espada y la Pared y El Invisible. y El Invisible. Y eso implica la Ley se radicó en México. Los Tres sacaron un unplugged de la primera banda chilena que sacan un unplugged y los unplugged anteriores habían sido Nirvana, Alice in Chains, me parece. Eric Clapton y Pearl Jam, entonces y el de Page Plant, la LED. Entonces, ya. O sea, siéntense y escuchen el nivel de bandas que estamos hablando. Entonces, Eric Clapton, Page Plant, ex Led Zeppelin, básicamente. Pearl Jam, Nirvana, básicamente. Y Alice in Chains, el tridente del grunge a nivel mundial. Y tenía los tres. Creo que No, Alice in Chains vino después, tenéis razón. Pero Nirvana y Pearl Jam, el vidente, si queréis, del grunge, el que mandaba todo. Y tenía los tres haciendo un unplugged a nivel internacional. No podéis pedirle más. Fue antes que Shakira, fue antes que Soda Stereo, o sea, en ese sentido. Y muchos dicen que el unplugged de Los Tres es una joya porque ellos casi pidieron cero amplificación, o sea, lo más sencillo posible en ese sentido. Aquí entra el público. Entonces, ya, empezando por eso, después la aparición de, efectivamente, muchas nuevas bandas. Chancho en Piedra, Lucibel, Javiera Parra, Los Tetas. Y esos son bandas que efectivamente tuvieron una trayectoria más larga, sin mencionar las millones de bandas chicas que aparecieron y murieron en el camino. Entonces, no sé, pues, agarra una. O sea, si querí. Ya, si ya estamos hablando de Criminal, voy a tirar Dorso. Dorso, pues Dorso también. A ver, Dorso también venía en los 80, pero el 93 sacó. No, pero. Lo que pasa es que. Entonces, ¿el 93 sacó Bajo la Luna Cámbrica? No. A ver. Bajo la Luna Cámbrica es del 89. A ver, el 93 sacó el espanto. El espanto surge a la tumba. Y el 95 sale el Big Monsters. El Big Monster Adventura. Sí. Que tiene la obra culmine Zombie from Mapocho. De hecho, lo que pasa es que, a ver. Entonces, ahí tenía. Es que hablemos de Dorso un poco. Dorso efectivamente es una institución porque es súper difícil de catalogar. Decir que Dorso es netamente metal es quedarse chico. Sí, le pasa algo parecido a Congreso, pero por otro. Le pasa algo parecido a Congreso que no podéis agarrar un solo estilo y decir, me voy a sentar a escuchar Dorso. Entonces, de partida hay que entender que. Ahora, hay que entender que el Pera Cuadra, el líder de la banda, tal como lo fue quizás Jorge González con Los Prisioneros. O
haciendo la O Álvaro. o Anton. O Anton, más bien Anton. Si Anton es el líder de Criminal, Rodrigo Pera Cuadra es el líder de Dorso. Entonces, a ver, el Pera Cuadra, paralelamente a su banda, que obviamente ha dedicado mucho tiempo en ella, tenía una afición que es por el cine B, el cine B de gore y terror. Entonces todo su imaginario pasa por ahí. Y pasa también por novelas de terror. Sí. Y también pasa por todo el cine B también de Japón, de Godzilla, todo el cine de monstruos, ese tipo de cine también. Ya, entonces lo que pasa es que también llamó mucho la atención porque también aparecieron en MTV. Aparecieron con Transformer y Crocodile, que es el video más clase B de los clase B. Estoy casi seguro que le hicieron una pieza, así de clase B. Pero, claro, la gracia que tiene Dorso es que, pese a que se mantiene al canon del metal de cantar en inglés, hasta por ahí nomás, porque ellos, yo creo que es lo más chicano que tenemos en Chile de una banda metalera. El Spanglish de ella es maravilloso. Es maravilloso. Y la lírica también es maravillosa. O sea, aquí voy a leer un listado, porque y eso que no es un listado exhaustivo ni por si acaso. Esto de hecho lo saqué de los 3 álbumes que agarré de esta muestra, o sea, del Espanto. El Espanto, el Big Monster y el Disco Blood. Empecemos. Gracias, seres de Cochayuyo. Bueno, Transformer en Crocodile, Gran Chango, Deadly Pajarraco, Extraterrestre World Cannibal Invasion, Zombies from Mapocho. Bueno, el Disco Blood, Consumed by Pollito Spider. Big Monster Aventura. Bueno, Big Monster Aventura. Entonces. Yakuza. Yakuza. Bueno, hay una que se llama Godzilla vs. Mothra. Entonces, el imaginario de Dorso yo creo que es glorioso. Es glorioso y muy visto en menos. O sea, o no se le. No se le aprecia lo suficiente porque uno escucha la preocupación y uno se caga la risa, pero, a ver, es como. Ellos se toman lo suficientemente en serio para hacer la agua bien, pero no lo suficiente en serio para estar por debajo de tirar tallas, de gente tirándose caca, los cacharritos, no sé. Entonces, ¿saben? Tienen ese balance de tomarse lo suficientemente en serio para hacer las cosas bien, pero saben que pueden decir las barbaridades que sea con un humor y gracia que yo creo que solamente Dorso puede hacer. Así es. Y eso era era el gran artista distinto 95, porque si en Estados Unidos efectivamente ya estaban saliendo el grunge y estaban entrando un poco el nu metal, aquí en Chile en 95 yo creo que el funk rock fue un fuerte, o sea, fue muy fuerte. O sea, Chancho en Piedra y los Tetas eran como los líderes, la Floripondio y un par de bandas más que no me acuerdo, pero efectivamente la influencia del funk rock en Chile no hay que desmerecerla. O sea, el Chancho en Piedra todavía sigue existiendo. Los Tetas, claro, los Tetas yo tengo la historia de que eran. De hecho, yo los Tetas los conocí en el 94, principalmente por Balmaceda 1215. Déjenme acordar si es Balmaceda 1215. Sí. A ver, Balmaceda 1215, también conocido como el Centro Cultural Balmaceda, en su época, ahí, para los que querían tener una carrera un poco más desarrollada en música, ahí había un estudio de grabación. Estaba Semillero Rock y estaba Balmaceda 1215. Entonces yo tenía unos compañeros yo tenía un compañero de curso que tenía una banda de metal y que hacían su ensayo, sus grabaciones en Balmaceda 1215. Y ahí me mencionaba que conocía un guan que se llamaba Cristian, que era un guitarrista seco y que era de una banda llamada Los Tetas. Ese señor llamado Cristian es C-Funk.
Y al año siguiente lanzan el Man of Souls, no sé, una banda. Los Tetas, así se llama el disco, el homónimo. Entonces, claro, los Tetas daban la impresión que iban a llegar lejos, pero después de la medicina, que fue un poquito más adelante, algo pasó que no Algo pasó que se estancaron y ya... Bueno, después se separaron y después se reformaron y ya hace un par de años ocurrió el desastre de T-Funk. De C-Funk, sí. No. Fue C-Funk, sí. No, fue T-Funk. Sí. Revisa, sí. Lo revisó hace poco, fue C-Funk. A ver. C-Funk es el guitarrista, Nicolás. Ah, no, es T-Time. T-Time, con el desastre de T-Time, tenéis razón. Sí, con T-Time. Entonces ahí ya los Tetas ya... Sí, porque C-Funk es el que reemplazó al guitarrista de Canca en Piedra cuando se retiró. Así es. Ahora, quizás de todas estas camadas, si bien Dorso seguía su trayecto propio en el circuito de metal, pero de las bandas, llamamos así, mainstream, la excepción a la regla era Lucibel. Lucibel tenía esas... Yo creo que Lucibel es como el gran sobreviviente de sonidos ochenteros. Sí. Pensaba que Lucibel es como el hijo perdido entre los tres y la ley. En cierto sentido. Sí, pero a ver, yo creo que es el descendiente más directo del sonido de la ley. Sí, el descendiente más directo del sonido de la ley, pero rescatando muchas cosas de los 80. O sea, Lucibel de repente me recuerda a The Cure. Sí. Con esa voz media operática que tiene el vocalista, y esa cosas como media gótica que realmente de los primeros de Lucibel. No. Después cuando Lucibel se hizo trío, sonaba más power trío. Pero sí, Lucibel era como esa cosa rara. Claro, lo más parecido que había a Lucibel eran los Cristianes, que sacó una canción y sería que era Mírame una sola vez. Porque el otro grupo, el otro... Nicolás tiene razón, claro, Lucibel está más asociado a la ley, porque la otra banda que estaba asociada a las tres por más bien razones sentimentales era Javiera y los Imposibles. Javiera Parra y los Imposibles, con el corte en trámite, es un disco que casi lo escribió ella con el Álvaro Enríquez. Vamos a verlo. Ahora, ¿cuál es lo llamativo de Javier y los Imposibles? Claro, un poco de polémica. Dios prohíba que haya polémica. Porque deben saber que Javiera Parra no se llama Javiera Parra, se llama Javiera Cereceda. Pero algún manager le dijo, oye, ¿sabes qué? Véndete mejor y ponte tu apellido materno. Y ese apellido materno es Parra. Y ese o ni siquiera, porque lo que pasa es que, ya, el apellido materno es el apellido materno del papá de la Javiera Parra. De hecho, aquí estamos. Parra Enríquez, Enríquez Parra, Parra Enríquez. O sea, el primer disco fue netamente escrito entre ellos dos, cuando creo que ellos eran pareja. Entonces sí, era inevitable, como la próxima década lo fue los Bunkers, que Javiera Parra era por más la vertiente de los tres. De los tres. Aunque lo que pasa... Sí, no. ¿Ya? A diferencia de los Bunkers, yo creo que Javiera, el corte en trámite, tenía una personalidad propia. Sí, lo que pasa es que... Yo creo que, a pesar de toda la influencia de Álvaro Enrique en hacer el sonido, había mucho de sonido propio y de esencia propia
Bueno, en parte porque ella coescribió las canciones, no es que Álvaro Enrique las escribió solo. Entonces, también era llamativo porque, aparte de los cristianos, que vamos a mencionarlo varias veces porque es un fenómeno muy raro porque era una canción súper pegote. Son canciones súper pegotes. De hecho, cuando yo estuve escuchando las canciones dije, ah, los cristianos tienen esta canción, que he escuchado infinitas veces, no me acuerdo el nombre. Mírame solo una vez. O algo Tiene así. dos. La corbata de mi tío y... No, esos son los ex. Ah, tenéis razón. Sí. Ya. No, De hecho, para claro, que cachen del nivel de ensalada que... los ex es otra banda que también es parte de la dinastía Parra. Porque los ex es de Colombina Parra. Ya. Que si han escuchado o han seguido la noticia, recientemente salió en la noticia porque dicen que ella se está robando El la- legado, la el plata y el legado de Nicanor, pero... Eso es un cagüín que no podemos ni asegurar ni negar. El hecho es que, claro, esa es la otra Parra que había. Que ella con el bajista de UPA formaron los ex y tenían dos canciones, que es La corbata de mi tío y Sacar la basura. Sí. Pero los cristianos es otra. No, sí, tenía... Los cristianos otros. Y yo cuando escuché los cristianos tenía razón. Es como... esta canción es de esta banda. Mira tú. Ahora no, claro, no recuerdo exactamente el año de publicación de los ex, no lo voy a averiguar, pero efectivamente yo creo que los ex, de alguna manera, aprovechando el éxito de Javier Parra, vamos igual, por si acaso. Es del año 96, justo un año que yo consideré que estaba medio muerto. Pero no. Entonces sí, la apreciación es correcta. Aprovechando el vuelo de su sobrina, es una wea muy rara. La Colombina Parra es tía de la Javiera Parra, pero la Javiera Parra es como 10 años mayor que ella. O 5, no 5, sí. Los árboles familiares son tan divertidos de repente. Sí, efectivamente es la tía. Y es menor por 5 años. Ah, qué loco todo esto. O tiene la misma edad, vamos a ver, Colombina Parra. No, es mayor que la Javiera Parra por 2 años. 3 de hecho. 3 años. Ya, entonces, claro, aquí se da un extraño caso en que la tía es menor que la sobrina. O sea, no, la tía, perdón. La sobrina es menor que la tía. Eso es lo mismo. ¡Ah! La tía es mayor que la sobrina. No, pues, la sobrina es mayor que la tía. La sobrina es mayor que la tía. Eso. Ya. Y aprovechando esta tabla, 1996. Para mi sorpresa, los ex aparecieron ahí. Con todo lo que hablamos de ahí. Ahora, el 96 fue yo creo que fue el año de... Más bien Lucibel. Lucibel sacó Carnaval, que es una de las canciones más importantes que tiene. Pero no había otra artista chileno, aparte del mencionado. Porque de alguna manera, llamémoslo así, fue como un periodo de... aprovechando la cosecha. Pero volvió a aparecer una banda que era uno de los próceres del rap chileno. En una época que el rap no sonaba tanto, que es de Kirusa. Y de Kirusa sacó una canción conocidísima, yo creo que es la canción más conocida que tienen, que se llama Bacán. Bacán, bacán, bacán. Que, claro, no me acordaba la canción hasta que, haciendo las investigaciones, claro, mencionaban que el 96 fue el año de Kirusa por esa canción, que sonó hasta el hartazgo. Sí. O sea, creo que... Mi hermano tarareó la canción y me acordé inmediatamente del coro y en un momento era como... si escucho esa canción una vez más voy a gritar. Sí. Así de tantas veces la pusieron que se me borró la memoria esa canción. Pero completamente borrada. Tuve que... Como mecanismo de defensa. La canción no es mala, es buena, pero lo que pasa es que la pusieron tanto que yo creo que hasta los mismos de Kirosa se cansaron de ella. Pero nuevamente el 96 podríamos decir que fue un periodo en que para simplemente
descansar las mismas bandas, porque después en 97 hubo un segundo ataque. En 97, ¿qué encontramos? El Fome de los Tres. Encontramos otro disco de Chancho en Piedra que es La Dieta del Lagarto. Criminal saca el Dead Souls. Pero yo creo que deberían, de todo de este bloque, deberíamos mencionar a Tiro de Gracia. Tiro de Gracia, a diferencia de otras bandas, Tiro de Gracia saca su primer disco y aprovechando el vuelo, los Tetas, creo que los Tetas salieron en 97. Deme un segundito. El 95. Que 95, ¿sabes? No, te iba a hablar del 96. Revisa si el primero de Undercroft es del 96 o no. Es que el del primero de Undercraft es el 95, pero Undercraft quiero hablar un poquito. Ya. Primera Fe de Rata, el primer disco de Teta se llama Mama Funk. Lo que pasa es que hay otra banda que se llama Mama Soul, por eso me confundí. Y La Medicina del 98, así que hay que esperar un poco para hablar de los Tetas en ese sentido, pero ya hablamos lo suficiente, creo, de los Tetas. Ya. A ver, aquí hay... Estamos hablando del Tiro de Gracia. Tiro de Gracia, efectivamente, fue como la primera banda rap con una muy buena producción. Antes de Tiro de Gracia estaba De Kirusa, que De Kirusa ya había mutado a pop, porque claro, Bacán tenía muy poco de rap, por así decirlo. La Pose Latina, que cómicamente La Pose Latina, su disco más conocido, salió después, el disco que tiene Chica Eléctrica, y estaban los Panteras Negras. Porque los Panteras Negras siempre se mantuvo un poco en la periferia. En la periferia, no. Si bien tenía una canción súper conocida que era El Rapulento, comparado con el nivel de producción del Tiro de Gracia, no había donde comprar. Entonces, claro, Tiro de Gracia fue como una gran sorpresa. Un disco muy buen producido. Que si uno, vamos a volver a la semana pasada, si uno quiere contraponer el trap con lo que es el hip hop de los 90, puta, el Tiro de Gracia ahí está, un altar. O sea, letras trabajadas, conciencia social, muy buenos arreglos. Y, a ver, y aquí hay un tema. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo Tiro de Gracia o lo que está haciendo esta nueva camada? Principalmente tiene que ver con la accesibilidad. La accesibilidad a herramientas de producción aquí en Chile, o sea, no en Chile, a nivel global es súper fácil. Y obviamente, producto de mi investigación la semana pasada, YouTube empezó a sugerirme otros videos. Me apareció un DJ Ñomi, no me acuerdo su nombre, que hace tutoriales de cómo hacer canciones de trap. Y claro, si toda esta nueva generación nace con el programa, y como en 10 minutos te hizo una base que, poniéndola bien, funciona. Entonces, sí, el tema es que, ponte tú, las bases de Tiro de Gracia no era una sola base que sonaba toda la canción. No, iban cambiando las bases dependiendo de cómo iba progresando la canción. Aparte, claro. Entonces eso ya te dice que hay un nivel de preocupación superior. Eso, así, de plantarte para decir, no, pero fíjate, pero mira cómo cambia, mira cómo vamos cambiando la letra. Cambiamos la base para que se refleje. Bueno, contratar a bateristas, y si bien habían bases que pueden ser electrónicas, igual habían cambios de base. En cambio, en este video, buen Ñomi agarró el bombo, copy-paste, y le hizo ciertos intervalos para que el ritmo cambiara. Y es así como se hace un bombo hoy día. Entonces es demasiado notorio el quiebre de producción entre lo que es un disco de rap hip hop en los 90 con lo que se llama un disco de trap ahora. Por eso toda esa queja o ese rant que hicimos durante 15 minutos. Porque, nuevamente, claro, la juventud, uno era más prejuicioso y uno es prejuicioso siempre. El no admitir que el ser humano, Tiro de Gracia, es un buen disco es ser hoy día. O sea, no admitir la buena calidad que es el ser humano es por mínimo ser miserable. Mínimo miserable, esa es la base. Sí, es que no, o sea, lo escuché y es un muy buen disco. O sea,
de alguien que escucha rock y metal, efectivamente es imposible no negar lo bueno que es ese disco. Y, o sea, no, y basta, o sea, hay el juego verdadero, que creo que, o sea, no me di el tiempo de analizar más las letras, pero creo que tiene que ver con el tema de... De hecho, tienen varias canciones que hablan de aborto juvenil. No, pero cuando el juego se hace verdadero es, creo que de las bandas... Vamos a hacer pausa porque... Vamos a buscar las letras, dame un segundo. A ver, el juego verdadero, tal como había dicho Nicolás, tiene que ver con convertirse en la vida adulta siendo niño. Ahora, lo que pasa es que en una época donde ya las bandas se estaban formando y entrar como en esa vía era tirarse a los leones. Por eso en la letra dice... bienvenido al laberinto eterno de fuego. O sea, una vez que entráis ahí es casi imposible salir. Bueno, ellos tenían unas canciones sobre el tema del aborto y unas más fantásticas, pero todas arraizadas en lo que pasaba en la vida cotidiana de gente. Entonces, comparándolas con las canciones de trap que hablan del ascenso a ganar millones en un Volvo al frente del Manquehue, como que... Y eso que a mí no me gusta demasiado hablar de letras porque de repente entra a pillarte solo. sí. Lo que pasa es que es importante un poco mencionar porque... claro, hay gente que escucha la canción como un todo. Hay gente que entra... un pájaro rojo. Hay gente que, en mi caso, que yo entro por la sonoridad y después sí engancho con la letra. Pero una banda como es Tiro Gracia, que descansa mucho en la lírica, efectivamente es importante revisar su lírica, si no... Entonces, una buena lírica con una muy buena producción hace que el producto se eleve. eleve. Ahora, volviendo a los otros candidatos, efectivamente, ya, Chancho en Piedra, Los Tres, habíamos hablado de Tiro de Gracia, pero el otro que mencionó anteriormente era Undercraft, Nicolás. A ver, seamos sinceros, del metal chileno, siempre el metal chileno en su escena más tradicional ha sido de nicho. O sea, sin embargo, ¿por qué mencionamos Undercraft? Porque después de Dorso y Criminal, la otra banda que rotó por lo menos un buen rato en MTV fue Undercraft. Ahora, Undercraft, su primer disco es del 93. Sí. Claro, yo bajé el del 95, 97 un poco para hacer la línea de tiempo. hacer una suerte de contexto. Y el 97 empezaron a aparecer con Bone Breaker. Ahora, claro, lo que pasa es que Undercraft lo pilló un poco la marea. Porque, claro, aparecer en MTV el 97 cuando ya se está gestando el nu metal. Y ellos eran una banda más bien death metal. Ellos eran death grindcore puro y duro. O sea, Sí, si uno escucha Undercroft y después escucha Cannibal Corpse, la diferencia es muy sutil. de hecho, me pasó ese mismo fenómeno cuando volví a reescuchar el Vine, que ya la primera, la segunda canción, ya vacila, después la tercera, cuarta, quinta es como ya lo mismo. Entonces, Y eso es un fenómeno muy marcado del género, no es un problema de Undercroft per se, no. Es un problema que el género en particular te provoca esas limitantes. Que Criminal como que se quiso acercar pero logró navegar bien. sí, porque Criminal en el Dead Soul empezó a empezar a cantar en castellano. No, es que yo no hablo de... Pero es que igual es importante porque... Es que lo que pasa es que no es que no sea importante, pero yo creo que creo que el problema va más allá que si no, te encuentro toda la razón. Lo que pasa es que rompiendo un poco la barrera idiomática, igual puedes hacer que tu estilo, que no es fácil de presentar, tenga más llegada. Y por eso Criminal de alguna manera sobrevivió a los 90. Claro, Dorso tenía la gracia de que Dorso tenía una vitrina que era Maldita Sea. Que eso lo vamos a hablar un poquito en el próximo año. Pero Criminal tenía que utilizar otra...
otras formas. Entonces, claro, Undercraft yo creo que se pilló un poco a sí mismo un estilo que es muy difícil de digerir, que claro, le sirvió aparecer en MTV, pero yo creo que llegó muy tarde. De hecho, claro, llegó muy tarde. El siguiente año a nivel global Death saca el Sound of Perseverance, que es el último disco de death metal. O sea, ¿para qué decir con wea? El death metal murió con Death y no hay otra. Ahí te van a llegar 2 sillas por... Es que, a ver, Es que yo creo que, a ver, no es que el death metal haya muerto, no, ponte serio. murió con Death. Ponte serio. Yo creo que la época dorada murió con Death. ¿Ya? ¿Sí? Yo creo que ese es el punto. La época dorada del Death, el apogeo, donde alcanzó a brillar más tal vez, murió con el Sound of Perseverance. Si lo queréis poner así. Yo creo que el Death Metal, porque el Death Metal yo creo que como puro ya no existe, sino que existe como... Existen sus versiones. Que eso, y ahí tal vez tengáis razón en el sentido que muere ahí. Pero no es una muerte completa, sino que con el Sound of Perseverance pasáis a tener Death Metal técnico, comenzáis a tener más vertientes, ya no tienes una versión unificada. Ya. Entonces muere en un sentido figurativo. Bien. Entonces con el Sound of Perseverance, Undercroft los pilla 80 metros offside. Sí, efectivamente, los pillan muy al final, entonces no pudieron aprovechar el momentum que es aparecer en videoclip. Claro, ustedes dicen, ay, videoclip, ¿qué es esa weá? Pero en los 90, que una banda apareciese con un videoclip en MTV era muy importante. Sí, porque ahora toda la música, los videos, la forma de YouTube y Spotify cambia mucho cómo se consume la música y cómo se propaga. Pero en los 90, cuando no existían esas herramientas o recién están Ni siquiera, así siendo horriblemente generosos, estaban comenzando a hacer. ni siquiera, Nicolás. Pero partí diciendo que estaba siendo generoso. Es que, Ya, Avaro, ya. o sea, Ya. Napster en 98, 99, ni siquiera había Napster, no... Pero... Nada. Ya. Entonces, ya de a poco nos estamos acercando al fin de la De la década. Entonces, ya en 1998, que es un poco el último año que puse en esta lista, ¿qué teníamos? Bueno, nuevamente Chancho en Piedra. De hecho, Chancho en Piedra con Rindas Terrícolas. Ya hablaba del cambio de siglo, pues sí, ya Sí, en 98 empezaba la idea del cambio de siglo y de como cambio de género y de folio. En 98 La Ley saca un disco que se llama Vértigo, que Sí. fue más malo que... O 97, pero... No, creo que fue el 98. Pero por ahí, que pasó sin pena ni gloria, de hecho... Y eso es lo peor que le puede haber pasado a La Ley. Yo creo que un álbum que haya pasado completamente piola es peor que un álbum que te digan, oh, que resuene por lo malo que sea. Sí, puede ser. Lo que pasa es que me da la sensación que no fue bien promocionado y como que no tenía una idea clara. Y claro, la diferencia en creativa del grupo se hizo notar. Tanto así que al año siguiente 2 de los miembros se separaron y formaron Psycho. Pero volviendo a hablar de la escena metalera, Dorso ahí vuelve a aparecer con Disco Blood. Y con alta rotación en MTV. Sí, lo que pasa es que ahí es un caso del uso de cómo uno puede aprovechar los recursos que tiene. El Pera Cuadra, utilizando la plataforma que tenía en Maldita Sea, promocionó el Disco Blood hasta más no poder. De hecho, Disco Blood, el video, salió primero en Maldita Sea antes que en MTV. Que tiene toda la lógica. Obvio, es brillante desde esa perspectiva. Entonces,
es una señal de cómo poder promocionarte. Pero ya un poco Lucibel también saca un disco en esa época, pero ya no tuvo el mismo impacto que el Peces y Viajar. Ya estaba bajando la explosión que hubo en el 95. El 99 efectivamente empezaron a aparecer nuevos brillos. Dogma, que es una banda que apareció en el 97, que siguió esa onda thrash, rock, pop, media metálica. Básicamente agarró Metallica del Load y Reload y lo llevó a Chile. Exactamente. No hay otra descripción. Cualquier otra descripción que me intenten dar, no. Bandas más pesadas como 2X y Dragma empezaron a sonar, o sea, el nu metal empezó a aparecer. Nuevos aires electrónicos con Psycho. De hecho ahí la ley ya se había como generado un pequeño break, porque la ley quedó muda hasta el 2001, cuando con aquí, ¿cómo se llama el disco? Bueno, el 2001. Sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, empezaron a haber nuevos movimientos. Y bandas que como de alguna manera se disolvieron. Los Tetas, después de la medicina, como que no pudieron elevarse y se disolvieron un rato. Los Tres el siguiente año se disolverían. Entonces, Criminal después se fue a Europa para comenzar a hacer carreras. Y el Cáncer, que salió en los 2000, pero comienza en el 98-99 con el éxodo hacia Europa para reformarse. Entonces, efectivamente, el final de la década vio muchos finales de grupos que o tuvieron que reinvertirse o de alguna manera fueron padrinos de otras bandas. De todos estos, la única banda que estuvo más o menos estable fue Chancho en Piedra. Y Chancho en Piedra agarró otras bandas. Por ejemplo, Chancho en Piedra es el padrino de Sinergia. Sí. Banda que es una banda importante de la próxima década, que no sé por qué no la mencioné en el review anterior, quizás porque fuimos como súper específicos en muestras, pero bueno, Chancho en Piedra también en la década del 2000 venía un poco apagada y estuvo 31 minutos. Sí, lo que pasa es que 31 minutos le dio muchos brillos nuevos a Chancho en Piedra. Negar eso es imposible. Sí, efectivamente, negar eso es imposible. Entonces, también, claro, el cambio de siglo fue un cambio de género y ya vimos cómo se dio. Entonces, lo importante es mencionar que la década de los 90, gústele a quien le guste, es una década muy importante. A mí me da la sensación que es, en cierto sentido, más importante que los 80. Claro, entendiendo el contexto que en la década de los 80 estuvo Los Prisioneros y hubo toda una serie de hitos, principalmente la clandestinidad, producto del golpe militar, hizo que efectivamente sacar música era una suerte de resistencia bastante heavy. Pero como una explosión creativa hasta ahora la explosión creativa de los 90 reverbera hasta ahora. Sí. Ese es el tema. Los 80 tiene como producto de la dictadura, tiene el tema que esa explosión creativa estaba muy controlada, muy apagada por el miedo. Entonces o más bien demasiado under, porque tenías todo el tema de las baladas que eran desde esa perspectiva inofensivas, quizás, no me gusta demasiado, pero eran inofensivas, ¿ah? Y tenías todo por abajo un movimiento que estaba como que estaba ahí removiéndose, era caldo de cultivo para a la menor chispa iba a brotar todo eso de forma explosiva. Yo creo que y eso fue lo que pasó. O sea, comenzaron a ver pequeñas explosiones ya en los 90, 91 y el 95, cuando ya estaba todo desatado. La explosión fue cósmica. Sí, o sea,
entre el 93 y el 95, dense la molestia de revisar los discos que salieron. Son muchos. De hecho, y ya con esto vamos a cerrar, el 95, Los Jaivas. Los Jaivas eran, para alguien de mi época, eran como una suerte de mito. O sea, esa gran banda que tocó en Machu Picchu, que estaban vestidos de blanco, Suben a nacer conmigo hermano, que era como la canción que repetían, pero no sabía nada más de ello. Era como una cosa media esotérica. De hecho, la primera canción que me aprendí los Jaivas fue Todos Juntos, sin ni siquiera escuchar la original, porque era una canción que se tocaba en el colegio, en grupos. Hasta que en 95 aparecieron con Los Hijos de la Tierra, y era como súper raro porque era como que todas las percepciones de los Jaivas que uno decía, esto es una banda con... Era clase, básicamente uno tenía la noción de que era folclore tradicional. No, ni siquiera. No, pero... Ni siquiera, era como una suerte de hablaban de la avant-garde y claro, apareció Hijos de la Tierra, que era como un latín, una cosa como muy latina, pero latina así carnavalesca, que uno quedó como bien colgado cuando yo no lo escuché. No, pero el álbum sí, pero yo te diría que sigue manteniendo esa idea avant-garde, como mucho más enraizado en el folclore nacional que Congreso, pero seguía siendo ese avant-garde. Bueno, pero yo creo que... Pero por eso, pero estaba la noción, porque siempre se le hermanaba con Iyapu también, entonces uno esperaba quizá un folclore más tradicional o un folclore pop más tradicional. Más nortino, por así decirlo. No sé, pero efectivamente... Pero, y de repente, Hijo de la Tierra, uno quedaba como, ¿what? Y, a ver, y no es que es el choque estilístico el que te deja descolocado, no la calidad del álbum. No, efectivamente era como efectivamente tomó forma algo que no tenía forma, porque los Jaivas hasta 1995 era efectivamente el mito de los Jaivas. Entonces cuando llegaron con Hijos de la Tierra, que era un disco como súper colorido en cuanto a sonido, mientras que retomaba mucho con esta cosa media épica que tenía Alturas de Machu Picchu, igual fue como un choque. Pero aprovecharon el momentum porque fue el 95 y después prácticamente no pararon. Después no pararon, o sea, siguieron girando y todo eso. Entonces leyeron muy bien el cuadro. Entonces, entre el 93 y el 95, yo creo que la cantidad de creación de música chilena no tiene par, en cuanto a lo que es rock pop, no tiene par hasta la fecha. Entonces, en ese sentido, yo creo que, me duele la asiática, pero hay que estar muy privilegiados de haber vivido todo ese proceso. Yo creo que hasta ahora, entendiendo que uno es mayor y no escucha las radios y las tendencias juveniles, pero no siento eso mismo que hay ahora. Ahora, nuevamente yo creo que es difícil de sentir por un tema generacional y de historia, pero eso es verdad. Yo creo que la década del 2010, 2019, 2020 hubo un proceso parecido. Pero no tan... Pero, a ver, lo que pasa es que yo digo un proceso parecido, o sea, pero yo creo que el problema es que históricamente no tuvieron el apoyo de la historia. Podría ser, lo que pasa es que... Es el tema, yo creo que el tema es que no tuvieron el apoyo de la historia para que ese proceso de creación musical explotara tanto. Porque tenía la historia de MTV comenzando a meterse en Latinoamérica con MTV Latino, creando, haciendo que los tres participaran en el Unplugged, seguido de básicamente artistas legendarios. Ese proceso no pudo existir acá. Lo más cercano quizás hubiese sido si en un Lollapalooza el cabecero hubiese sido, por decir algo... Imagínate si Crisálida hubiese sido cabecera en un Lollapalooza. Imagínatelo.
Eso es imposible, pero... No, yo es no estoy diciendo que sea... Pero es que ahí da un punto, porque A ver, pero, hemos tenido 10 años de Lollapalooza y las bandas chilenas siguen siendo teloneros, por así decirlo. O sea, yo creo que es el gran debe de la globalización con la escena nacional. O sea, darle más relevancia a los artistas. Y yo creo que una plataforma tan grande como Lollapalooza, si lo pensáis bien, en ciertos aspectos ha sido como subutilizada para el artista chileno. Yo creo que es un gran debe. Ahora que lo mencionaste... Es que, a ver, mi punto es que no sé si... Es que para mí no son tan comparables porque... ¿Sabes por qué no? O sea, pueden ser comparables porque en Rock in Rio hay un día latino donde efectivamente te ponen artistas brasileños casi en como main event. Entonces, A ver, pero es que agarra eso, pero es que yo creo ese es el tema porque son festivales distintos también. pero sigue siendo festivales mega, o sea, aprovechando, no sé, la cumbre del rock chileno que resucitó y murió más rápido que cualquier muerto. A ver, yo creo que el que intentó hacer eso, ¿sabes qué fue? Santiago Gets Louder. Ya, pero es que olvídate de la palabra rock. Un lugar donde, porque después ya la cumbre del rock chileno simplemente fue la cumbre, y después, puta, pasaba a decir el cerro, no sé, pues me cachai que no... no hay, o sea, aprovechando la globalización, aprovechando esto que podéis poner a los artistas en una plataforma súper potente, no lo aprovecháis. Y efectivamente, como que en ese sentido, un hito tan importante como Lollapalooza, ya con 10 años, si te ponía a pensar, en 10 años la posición de los artistas chilenos habría que ver, y yo estoy seguro que no han subido tanto para aprovechar, considerando la longevidad que Lollapalooza Chile tiene. Ese es mi punto. Ya, yo creo que con esto vamos a cerrar el tema y a cerrar esta edición de hoy. Voy a poner en mi blog como un post para tener los dos capítulos, así como el especial completo. ¿Y qué viene la próxima semana? O ni siquiera El próximo capítulo. que ni siquiera, yo creo que es que ya voy a explicar qué pasa. No tenía un plan. De hecho, ¿Cuándo tenía un plan? siempre tengo un plan, solamente no lo hago explícito. El hecho es que tenía un plan que lo iba a decir, pero cambió, porque me empezaron a llegar tweets, mensajes a mi muro de Facebook sobre la infame lista de los Rolling Stones. Entonces, el siguiente capítulo es hablar de la infame lista. Ahora, no es que vamos a escuchar los 500 álbumes, es imposible. Pero vamos a revisarla y vamos a dar nuestra opinión. Va a ser un capítulo tipo rant, que no creo que diga mucho, pero hay que hablarlo, porque ya yo vi algunas cosas que son aberraciones a la raza humana y que merecen todos los misiles neuroatómicos que existen en la humanidad. Pero eso lo vamos a hablar pronto. ¿Algún spoiler de...? No, te voy a enviar el link. Es que yo... No, es como una lista que vi de los 50 mejores bateros. Ya, pero lo que pasa es que tenéis que ver la lista y como la explicación que ellos dan. Entonces sí. Para eso mejor me veo artículos de Pitchfork, pues weón. No importa, pero vamos, ese va a ser nuestro próximo tema. Lo vamos a hacer pronto para que el momentum no se pierda, porque después ya vamos a hablar de los 500 temas y va a ser Halloween. Entonces no, ya lo vamos a revisar. De hecho, yo empecé a revisarlo. No es que vamos a escuchar los 500 discos bajo ninguna cuenta. Vamos a revisar la lista, vamos a anotar nuestras explicaciones. Y a diferencia de los capítulos anteriores que pasan la barrera de la hora, espero que este no sea tan largo. O quizás dure 5 horas, no sé. Es todo un misterio. Sí. Así que aprovechen de escuchar esta música de fondo, que va a ser la última vez que se escuchará durante esta sesión,
Así que hasta la próxima, no voy a tirar nada porque dejemos que la música folclórica suene. Nos vemos en un par de días más. Con un montón de ira acumulada. Así es.